Los Ángeles de Juan. Señoras y señores, muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Ríos. Estamos en Los Ángeles de Juan, como todos los miércoles a esta hora en vivo por el Canal 1. Y quiero saludar a Los Ángeles. Cindy, buenas noches. Buenas noches, Juan. Me alegro aquí de acompañaros en esta noche. Gracias. Yuriko, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Guillermo, y muy buenas noches a los invitados. Gracias, Yuriko. Gracias, Cindy. Como ustedes saben, siempre tenemos un tema para desarrollar aquí en Los Ángeles de Juan. El tema de hoy tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo, tiene que ver con la patria, con Colombia, el voto obligatorio. Usted, mi querido televidente, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con el voto obligatorio en Colombia? El tema tiene tanto de ancho como de largo. Hay demasiadas implicaciones a favor y en contra. Pero yo, para presentarles el tema, los invito a ver este video realizado por nuestro periodista Alejandro Ochoa. Alejandro. Los costos es una gran pregunta que se hacen en estos momentos los altos mandos de la Registraduría General de la Nación con la propuesta de las votaciones obligatorias. Actualmente, para una jornada electoral se presupuestan 700.000 millones de pesos. En caso de que se aprobara, la Registraduría tendría que multiplicar el dinero e invertir aproximadamente 1.300.000 millones de pesos. Según una entrevista realizada por el diario Nuevo Día al registrador delegado Alfonso Portela, de 120.000 mesas que se destinan normalmente se pasarían a 240.000, de 850.000 jurados a 1.700.000. Y como lo dice el registrador Portela, se tendrían que habilitar nuevos espacios para atender a la población colombiana. Y no solo dinero, espacios y personas es lo que se tendría que invertir para esta propuesta. También se tendría que implementar una jornada electoral más larga que la acostumbrada, debido a la gran cantidad de personas que irían a votar. Por otra parte, también surge la pregunta de qué va a pasar con el voto en blanco, pues esa es otra opinión de este representante electoral de la registraduría, quien asegura que esta será otra cifra que incrementará en el país, ya que casos como el de Bello Antioquia en el 2011, donde esta expresión llegó a invalidar la elección de alcalde de esta zona de Colombia, se podría también presentar a nivel nacional, aprobando la votación obligatoria en nuestro país, ya que, como dice él, a los ciudadanos les hace falta opciones para decidir por quién votar. Sin duda alguna, este será un gran paso para que en Colombia se logre que la gran mayoría de los colombianos voten y ejerzan lo que antes era un derecho y ahora sería una obligación. Además, le dará paso a nuevos sistemas como el voto electrónico. Así que si en otros países ya ha funcionado, ¿por qué no implementarlo en Colombia? El voto obligatorio sí, el voto obligatorio no. Volvemos con el debate después de comerciales acá en vivo en Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan, Los Ángeles de Juan. Volvemos en Los Ángeles de Juan. El tema de hoy, no se les olvide, el voto obligatorio. Las redes están abiertas. Cindy, Yuriko, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con el voto obligatorio en Colombia? Cindy. Bueno, Juan, yo la verdad es que no estoy de acuerdo, porque yo creo que al ciudadano hay que darle la opción de poder elegir y entender que si el ciudadano no se anima a ir a las urnas es seguramente porque está harto de tanto engaño, de tanta corrupción y lo que no hay que hacer es coartarle, porque lo único que van a conseguir es crear más recelo por parte del ciudadano si le obligan. Yuriko. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con la democracia y todo lo que fortalezca la democracia, ahí lo apoyaré. Gracias, Yuriko, gracias, Cindy. Esta noche, en Los Ángeles de Juan, tenemos también, como siempre, invitados muy especiales. El primero es el señor presidente del Congreso de la República, es presidente del Senado y por ende el presidente del Congreso de la República. Es el senador José David Name. El presidente Name es hijo del exministro, expresidente del Congreso, el doctor José Name Terán. Permítanme ustedes contarles esto. Yo conocí al señor padre del hoy presidente del Congreso, conozco su familia. Qué gran señor, qué gran caballero, qué hombre para amar
a Colombia. Yo lo recuerdo, tenía una especial vocación de servicio sin esperar nada, nunca esperaba nada. Y no podía ver a nadie sufrir, por eso desde el Congreso y desde el gobierno, el doctor José Nave Terán siempre trabajó por los pobres, por la unidad de la familia y por la grandeza de la patria. Hoy, estoy seguro, estoy convencido de ello, el presidente José David Name honra a su padre y su memoria. Guillermo, buenas noches. Presidente, bienvenido. ¿Cuál es su posición sobre el voto obligatorio, presidente? Juan Guillermo, mira, yo estoy en una posición difícil. Yo estoy actuando, soy el presidente del Senado, soy el presidente del Congreso y a la vez soy senador de la República. Entonces, a mí me toca como presidente del Congreso tener un equilibrio. Soy la cabeza visible del Congreso y tengo mucha influencia por mi posición sobre muchos congresistas. Por eso siempre cuando voy a dar una opinión personal como senador, aclaro que es mi opinión personal como senador de la República y no como presidente del Congreso. ¿Y su opinión personal cuál es? Mi opinión como senador de la República es que Colombia no está preparada para el voto obligatorio. Colombia no está preparada por el voto obligatorio porque no tenemos suficiente transporte masivo. El día de las elecciones no podemos, el ciudadano común no tiene la posibilidad de salir a votar porque no podemos sacar la gente a votar. O sea, logísticamente no estamos preparados. Segundo, tal cual como lo presentaron en la ponencia para primer debate en la Comisión Primera, hicieron una mezcla que yo creo que tampoco es posible, que es lista cerrada, o sea que no va a haber voto preferente, sino votos por partidos, y a la vez le metieron el tema del voto obligatorio. Eso sería injusto en un país como Colombia, porque los mayores centros de población, Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, elegirían a los congresistas de Colombia sin importarles el voto del Putumayo, de Nariño, el voto de un municipio del Magdalena o los votos de La Guajira. O sea, que ya perderían muchos departamentos su poder. No habría igualdad o un sentido de inequidad. No habría igualdad. Pero, presidente, déjeme usted, yo presento a nuestro otro gran invitado de esta noche, es el doctor Miguel Ceballos, es decano de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Y ustedes saben que siempre también tenemos una mirada desde la academia, porque es importantísimo que nosotros tratemos los temas de la nación y del mundo con la academia. Doctor Miguel, bienvenido, buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches para usted, senador, buenas noches, Cindy, Yurico y a todos los colombianos. Doctor Miguel, el voto obligatorio, ¿elimina el clientelismo y la compra de votos? ¿Qué cree usted? Juan Guillermo, desde el punto de vista académico, el voto obligatorio se estudia no tanto por las consecuencias que genera, sino las causas por las cuales se establece. En eso no puedo estar más de acuerdo con el senador. Creo que Colombia no está aún preparado para el voto obligatorio, pero quiero analizar las causas. En los pero países... entonces podemos tener una primera conclusión con el presidente José David Name y con usted. ¿Colombia no está preparada para el voto? Sí, pero yo quiero dar unas razones un poco distintas. ¿Cuál es? La primera, los países donde se ha establecido el voto obligatorio son países donde hay una clara crisis de la democracia, una debilidad de los partidos y una poca cultura política. Aceptar que el voto obligatorio viene a llenar esos vacíos en Colombia es como aceptar que los partidos políticos han fracasado, por ejemplo. Entonces yo no creo que los grandes partidos políticos estén dispuestos a aceptar su fracaso obligándole a la gente a votar. Esa es una razón. Otro efecto, y algo lo decía el video de presentación, en Brasil cuando se estableció el voto obligatorio, uno de los efectos desastrosos del voto fue que se generó mucho voto en blanco y voto nulo, porque la gente no le gusta que la obliguen en la democracia a votar. Muy bien. Presidente, doctor Ceballos, Yurico, Cindy y los televidentes, los invito a ver el video preparado por nuestra periodista Linda Ballestas sobre
el panorama de abstencionismo que ha habido en Colombia durante las últimas 6 elecciones. Veamos. En Colombia, el abstencionismo siempre ha sido protagonista de la contienda electoral. Las elecciones en las que Ernesto Samper ascendió a la presidencia en 1994 fueron las votaciones más bajas de los últimos 6 periodos presidenciales. En ese entonces, el abstencionismo abarcó el 56% de los ciudadanos habilitados para votar. Por el contrario, 4 años más tarde, las elecciones presidenciales de 1998 tuvieron una participación histórica. En los sufragios donde resultó electo Andrés Pastrana, el abstencionismo fue apenas del 40%. En 2002, Álvaro Uribe Vélez fue elegido presidente en primera vuelta con una participación del 46% de los colombianos. Para su reelección en 2006, la cifra de votantes disminuyó un punto, dejando al abstencionismo con un 54%. Esta situación no ha sido distinta para el presidente Juan Manuel Santos, elegido por primera vez jefe de Estado en 2010 con una jornada electoral que registró una abstención del 55%. Este año, la reelección de Santos logró llamar más ciudadanos a las urnas. Sin embargo, el 52% de los ciudadanos decidió no ejercer su derecho al voto. Por dicha tendencia, hoy el Congreso de la República discute la posibilidad de implementar el voto obligatorio en Colombia, medida que funciona actualmente en Bolivia, México, Panamá, Paraguay, Argentina y Perú como una alternativa para mitigar la falta de participación en los comicios electorales. El curso de esta decisión marcará un hito histórico, pues Colombia es el único país de Latinoamérica donde el voto nunca ha sido obligatorio. Tenemos entonces la opinión primaria, la primera del presidente del Congreso, el doctor Name, la del doctor Miguel Ceballos, y a continuación tenemos la opinión de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, sobre la viabilidad del voto obligatorio. Senadora Paloma, buenas noches, bienvenida a Los Ángeles de Juan. Muchísimas gracias, Juan Guillermo, por esta invitación. Muy contenta de poderlo saludar a usted y a todos los televidentes. Senadora, muy amable, ¿cuál es su posición frente al voto obligatorio? Hombre, yo creo que el voto obligatorio le sirve a Colombia para acabar ese discurso según el cual nuestra democracia no es legítima. Yo veo muchas voces hablando de que la abstención muestra que los colombianos no creen en el Estado colombiano ni en sus instituciones, y yo creo que eso es un error, y que una medida transitoria para que los colombianos participen activamente en las elecciones pues puede facilitar, digamos, revitalizar nuestra democracia. Ahora sí creo que debe haber unas condiciones muy importantes. La primera es que el voto obligatorio no puede ser para plebiscitos, ni para referendos, ni para consultas, porque creo que hay que respetar el principio constitucional según el cual uno puede votar, pero puede no votar, y no votar también es la expresión de un deseo de votar no. Diferente cuando el voto obligatorio sea referente a cargos de elección popular, en el cual estoy de acuerdo, pero también con unas condiciones: es que las elecciones se hagan un día de semana, se hagan con una financiación del Estado del transporte para los estratos 1 o 2, y también que uno pueda votar en cualquier lugar de Colombia. Ya viene la opinión del presidente Name sobre lo que ha dicho la senadora Valencia y también, por supuesto, la de Miguel Ceballos, pero, senadora, algunas personas con las que yo hablé a nivel de ciencia política me dicen que el voto obligatorio va en contra de la libertad de expresión. ¿Qué dice usted? Yo creo que hay que entender que, por eso decía, distinguir el voto para la elección de candidatos o de cargos de elección popular, donde yo creo que es importante que los colombianos participen, porque ahí no solamente estamos hablando de la libertad de votar, sino del deber de votar, de que quienes ocupan esos cargos realmente representen el querer de la ciudadanía. Y para eso yo lo he propuesto en varios debates, creo que se le debe dar toda la importancia al voto en blanco para que sea también una forma de expresión de los colombianos. El deber de votar frente a la importancia de votar. Pero ¿hasta dónde, senadora Paloma Valencia? ¿Hasta dónde? ¿Hay o no hay interés del gobierno frente al voto obligatorio, con miras, por ejemplo, a la aprobación a posteriori de esta reforma constitucional, a la aprobación de los acuerdos de La Habana? Yo creo que ese es uno de los temas que le preocupa a muchos colombianos, y por eso el Centro Democrático insistirá
en que el voto sea obligatorio solamente para la elección de cargos públicos, pero en todas las materias de consulta, referendos, plebiscitos, pues se respete el derecho de no votar y de que esos umbrales que se habían impuesto como mecanismo para garantizar no solamente que uno gane con la mayoría, o sea, que uno obtenga la mitad más uno de los votos, sino que haya unos umbrales que permitan decir no, se respeten. ¿Hasta dónde el voto obligatorio, senadora, incrementa los costos electorales? Por ejemplo, ¿el dinero de dónde va a salir? Yo creo que es muy importante que podamos tener un sistema que permita la participación de todos con ciertas facilidades. Yo sí creo que Colombia debe avanzar hacia poder votar por internet o por correo, debe avanzar a poder votar en cualquier lugar de Colombia, porque de lo que se trata una democracia no es solamente de los costos, sino de la participación. Pero el voto obligatorio elimina la corrupción electoral, perdóneme usted, la compra de votos. Yo creo que no. Yo creo que el voto obligatorio lo que va a demostrar es que las instituciones colombianas son legítimas. Yo creo que el mismo porcentaje de gente que vende el voto va a seguir apareciendo, los mismos que votan por la izquierda o por el centro democrático van a seguir apareciendo. Yo creo que lo que es virtuoso de la estadística es que recoge los sentimientos nacionales y que va a mostrar en estas elecciones, si logramos el voto obligatorio, es que lo que ha venido pasando sí representa el sentir nacional y que los colombianos sí se ven representados en sus instituciones. Senadora Paloma Valencia, mil gracias por estar acá en Los Ángeles de Juan. Muchísimas gracias, Juan Guillermo, por esta invitación. Espero volver a estar con ustedes muy pronto. Un saludo para usted y todos sus televidentes. Pues, presidente, vámonos a comerciales y vuelvo con usted porque creo que tiene cosas para decir. Después de comerciales, acá en Los Ángeles de Juan, lo mismo Miguel. Los Ángeles de Juan. Volvemos acá en el debate en Los Ángeles de Juan sobre el voto obligatorio, sí o no. Presidente del Congreso, José David Name, usted escuchó a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. ¿Tiene algo para comentar? Bueno, no le entendí a Paloma. No le entendí a Paloma porque hablaba de un voto obligatorio para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, presidentes y senadores. Obligatorio, pero no es ella dice que no está de acuerdo con el voto obligatorio para plebiscitos y referéndum y consultas y revocatorias. No le entendí esa dualidad. Pero yo lo que sí le quiero decir a los televidentes, quiero decirle a usted, al doctor Ceballos que nos acompaña, a Cindy, que nosotros no podemos crear y hacer leyes sin haber estudiado bien las cosas. Juan Guillermo, mire, yo le voy a contar, yo quiero decirle que una vez puesta en práctica la ley para quitarle el contrato obligatorio o el mínimo contrato a los celulares, hoy es muy difícil comprar un celular de alta gama en Colombia. Y cuando se pasó esa ley en el Congreso fue con una buena intención. Quisimos darle esa libertad a los colombianos de poder movilizarse entre una compañía y otra, pero el resultado no fue lo esperado. Entonces, tomar esas decisiones tan apresuradas, el voto obligatorio no estaba inicialmente en la propuesta del gobierno, como tampoco estaba la lista cremallera, que llaman por ahí, que es poner en una lista un hombre y una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Ahora mismo la ley dice que es el 30% en la lista de cada partido, el 30% debe estar conformado por mujeres. Y si usted mira lo difícil que es convencer a una mujer para que llene las listas a Cámara, llene las listas a Senado, llene las listas al Consejo o a la Asamblea. La hemos puesto en práctica por varios años, yo espero que dentro de unos años no sea tan difícil. Pero el tema del voto obligatorio, como le dije, yo sí no me parece y creo que no es aceptable que 4 ciudades del país o 4 departamentos con grandes poblaciones sean los que tomen la decisión por todos los colombianos. Usted no Hay puede, una discriminación. Hay una discriminación. Segundo, si el tema ha sido para que haya voto obligatorio
para el referéndum por la paz, yo hoy le cuento que todo el que obligue a votar ese referéndum va a votar en contra. ¿Por qué, presidente? Porque sí, la gente no le gusta que lo obliguen. Ya el doctor Ceballos habló aquí lo que pasó en Brasil, lo que ha pasado en todos los países donde han colocado el voto obligatorio. Segundo, cuando uno lo obligan a algo y uno no lo cumple, hay sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? ¿Qué sanción se le puede poner a un padre de familia del estrato 0? En la costa hay estrato 0. Planeación Nacional dice que los estratos comienzan con el estrato 1. Pero ¿qué sanción le podemos poner a un padre de familia del estrato 0 que no puede ir a votar porque tiene 3 o 4 hijos y no tiene con quién dejarlo el día de las elecciones? Y no tiene para el pasaje. Y no tiene para el pasaje. Y además está a 3 o 4 horas del primer puesto de votación. O sea, no podemos pensar y no podemos legislar a 2.600 metros de altura, porque estamos en Bogotá y aquí hay vías, aquí hay taxis, aquí hay Transmetro. Pero otra cosa es el Putumayo. Otra cosa es el Putumayo, el Meta, el Amazonas. Sí, presidente, permítame usted. Yo quiero que el doctor Miguel le diga unas cosas, pero muy brevemente. Lo interpreto si digo que lo que usted quiere significar es que el papel aguanta todo, pero la realidad es otra. Sí, a veces legislamos para Alicia en el País de las Maravillas, Miguel, y no legislamos para Colombia, y debemos legislar es para nuestro país. Y nuestra realidad. Y nuestra realidad. Miguel. Juan Guillermo, senador, usted dice algo muy importante, las cosas hay que estudiarlas. Tengo una experiencia personal que quiero contar a los colombianos. ¿Cuál es, Miguel? Yo estuve en las 2 últimas reformas políticas, cuando estuve en el gobierno como viceministro, y en el año 99 también en el diseño del actual sistema electoral. Uno no puede modificar un sistema electoral con decisiones aisladas. Si usted modifica las listas, si usted modifica el umbral, si usted modifica el sistema electoral y además modifica el tema del voto obligatorio, tiene que estudiar las consecuencias de eso. Y creo que en este momento de la historia de Colombia es muy difícil, además de que vamos a entrar en un tema de posconflicto y le vamos a pedir a los colombianos que acepten o no unos acuerdos de paz, obligarlos a votar por ello creo que es demasiada carga para los colombianos. Una pregunta de Cindy y después de Yuriko para responderlas o bien por el presidente o por el doctor Miguel Ceballos. Cindy. Sí, José David, yo te quiero preguntar, en el caso de que se instaure el voto obligatorio, sabemos que estamos hablando del doble de gastos que hemos tenido hasta ahora. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Cómo vamos a hacer para asumir el doble de gastos en infraestructuras, en logística? ¿Cómo va a ser? Buena pregunta, Yuriko. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta al doctor Miguel. ¿Usted cree que con el voto obligatorio se puede acabar la corrupción? Entonces, va a responder el presidente la primera pregunta de Cindy. No sé, Cindy. No tiene. No tengo ni idea. Tenemos un problema de las finanzas. Tenemos un faltante de 12.5 billones de pesos. ¿Por qué tenemos ese faltante? Y regálame un minuto para contarlo. Con mucho gusto, presidente. Colombia depende mucho de la explotación del petróleo, de sus recursos naturales. Tenemos una situación ahora de la guerrilla, sobre todo el ELN, que quiere también acuerdo de paz y quiere hacerse fuerte frente al gobierno. Ha habido voladuras de oleoductos, ha habido una serie de problemas con Ecopetrol y no hemos tenido esa plata y tenemos ese faltante, los 12.5 billones de pesos. Por eso el Congreso va a estudiar próximamente una nueva reforma tributaria. Si tú le sumas que se necesitan más de 1.5 billones de pesos para poner en práctica una idea nueva que salió, que la sacaron como los conejos que lo sacan de los sombreros, pues yo la verdad me tengo que decirte, me siento impotente porque no tengo cómo darte esa respuesta. Vamos a cumplir con los comerciales porque tengo que ser muy disciplinado en ello y viene el doctor Miguel Ceballos respondiéndole a Yuriko en Los Ángeles. Volvemos acá en Los Ángeles de Juan, doctor Miguel Ceballos, decano de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. La respuesta a Yuriko. Yuriko preguntaba si el voto obligatorio puede acabar la corrupción. Yo creo que es muy grave en un país cuando se obligue a votar a la gente cuando hay malas costumbres políticas. De lo que se trata es de cambiar las costumbres políticas corruptas de
tanto los partidos políticos como de aquellos que ejercen cargos públicos. De lo contrario, estaríamos obligando a la gente a votar por los corruptos. Entonces creo que el orden es al revés. Tenemos que luchar contra la corrupción y mejorar las costumbres políticas, y ahí sí dejar a la gente en libertad para que vote. Como decía antes, es casi mostrar el fracaso de los partidos políticos cuando se obliga a votar a la gente. Y Claro. obligar a votar a la gente por los corruptos creo que es una mala idea. Presidente, doctor Miguel, Cindy, Yuriko y por supuesto ustedes, mis queridos televidentes, los invito para que vean a Los Ángeles, a Cindy y a Yuriko en las calles de Bogotá, hablando con los ciudadanos. ¿Qué opinan sobre el voto obligatorio? Bueno, ¿tú estás o no de acuerdo del voto obligatorio? Yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio porque creo que es una manera de incentivar y de promocionar la participación política de todas las personas. Sí, estoy de acuerdo. Yo no. Uno debería tener la opción de escoger si quiere votar o no. Porque creo que es una responsabilidad de todos como colombianos elegir a quién nos va a representar. A mí me parece también que debería ser obligatorio porque si estamos en una democracia, pues es una responsabilidad de nosotros y pues la gente después se queja porque el presidente no hace nada y si la gente no vota, pues debería ser obligatorio para mí. No estoy de acuerdo con el voto obligatorio, porque considero que es el derecho que una persona tiene a votarlo, de ejercerlo, y cada cual es libre de tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Yo creo que eso va en contra de los principios del Estado democrático, pero toca para que la gente participe, ¿no? Yo creo que también debe ser obligatorio el voto. ¿Por qué? Porque me parece que los ciudadanos deben ser quienes eligen a los gobernantes y si solo el 30% de las personas deciden, no sería una democracia real. Gracias. ¿Y tú qué piensas? Yo creo que deben ser obligatorios para que de verdad los ciudadanos estén comprometidos en la formulación de las políticas y de verdad puedan creer que podemos mejorar desde los votantes el sistema electoral y los partidos. En vivo acá en Los Ángeles de Juan. Y para saber cómo se están moviendo la social media, las redes sociales, con respecto a esto del voto obligatorio, sí o no, tenemos gratamente de nuevo con nosotros a Andrés Méndez de Wigilabs. Andrés de Wigilabs, bienvenido. Buenas noches, Juan Guillermo. ¿Qué dicen las redes sobre el voto obligatorio? Bueno, Juan Guillermo, vimos durante los últimos 6 días que hicimos la lectura, un total de 2.122 menciones en redes sociales. Sí, pudimos observar de estas 2.122 menciones que tenemos un claro sesgo hacia no estar de acuerdo con esto. Básicamente eso se explica porque en las redes sociales la gente no le gusta, o sea, expresa cuando a alguien le obligan a algo, no están de acuerdo con eso. Entonces aquí abiertamente lo expresan y tenemos un 73% en desacuerdo con esta propuesta. Tenemos un 18% neutro y un 9% a favor. Entonces vemos un total desacuerdo con esta obligatoriedad del voto. En este momento digamos que vemos eso en las redes sociales. Vemos como hay palabras como obligatorio, refrendar, payasada, es una palabra un poco fuerte, se habla de eso. Entonces, digamos que Colombia se está expresando muy en contra de este voto obligatorio en las redes sociales. Eso es lo que vemos, Juan Guillermo, básicamente, algo bastante en contra. Vemos acá una mención que tuvo varios retweets y varios, fue favoriteada, pues si podemos llamarlo de esa forma, varias veces, donde vemos que básicamente un usuario de Twitter nos dice es la trampa para lograr un umbral para refrendar a la farsa de La Habana, etcétera. Digamos que eso es lo que se ha visto muchas menciones de ese tipo hemos visto, Juan Guillermo. Andrés Méndez de Wigilabs, mil gracias. Lo vamos a tener ya de nuevo regularmente con nosotros, porque, presidente, mire, colegas suyos están haciendo también sus opiniones. Hicimos una encuesta, unos pulsos con Alejandro y con los periodistas de Los Ángeles de Juan en la Comisión Primera del Congreso de la República. Diego. El voto obligatorio es una posición constitucional frente a la marcha de los asuntos públicos, pero el bienestar del pueblo colombiano, lo que el pueblo necesita, lo que las instituciones buscan, no es el voto obligatorio. Creo que el voto obligatorio unido a la lista cerrada son mecanismos que deben ser transitorios, pero que deben ser para que la gente cambie las costumbres políticas corruptas del país. Filosóficamente ello no es válido, es coartar un derecho a elegir, es coartar la libertad del elector
pero queremos aterrizarlo como fórmula de choque, como se ha planteado, para ver si la sociedad reacciona. Yo creo que aquí nosotros estamos buscando, como se dice coloquialmente, la calentura en las sábanas. Sí, el voto obligatorio es necesario en Colombia para atenuar, para disminuir la influencia de la compraventa de votos, la influencia de la corrupción en las elecciones, la intromisión de los recursos públicos que distorsionan la voluntad popular. Entre más gente vote, pues menos será la influencia de la corrupción en el resultado de las elecciones. Porque queríamos pulsar también a los miembros de la Comisión Primera del Senado, que es donde se discute esta reforma constitucional sobre el tema, y volvemos en la discusión final después de comerciales acá en Los Ángeles de Juan por el Canal 1. Presidente del Congreso de Colombia, José David Name. Preguntas breves, respuestas breves, Miguel Ceballos. Preguntas breves, respuestas breves. Presidente, algunas personas me han escrito por las redes y me dicen, invertir tanta plata en el voto obligatorio no es mejor invertir en educación, porque un país educado es un país que sabe decidir, porque con educación se adquiere más cultura política. ¿Cierto o no es cierto eso? Cierto, estoy de acuerdo. Cambiaría el voto obligatorio por el voto electrónico. A mí sí me gusta un voto electrónico, a mí sí me gusta que el gobierno nacional pierda el miedo y por fin meta la plata a la registraduría para que los colombianos voten electrónicamente y el fraude rebaje. Doctor Miguel Ceballos, pregunta muy breve, respuesta muy breve. ¿Lista preferente o lista cerrada? Juan Guillermo, yo participé en el diseño del sistema electoral y le dimos la opción libre a los partidos para que escogieran entre las listas cerradas y el voto preferente. Creo que en un escenario de posconflicto, pedir que Colombia acepte listas cerradas es un riesgo, porque la gente no va a saber por quién votar, ¿cierto? Y si las FARC entran a la vida política y presentan listas cerradas, pues no vamos a saber por quién votar, entonces creo que no es conveniente. Creo que lo mejor es mantenerlo. Señor presidente. Yo coincido con eso, además, porque vuelvo a decirle, Juan Guillermo, esta trampa que nos quieren montar de lista cerrada y voto obligatorio, entonces en los partidos políticos estarán en los primeros 20 o 30 puestos candidatos de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. ¿Por qué? Porque son los centros de las poblaciones más grandes del país. Y los liderazgos regionales se van a perder. Cindy, su conclusión, Cindy, better. Bueno, Juan, yo voy a citar una frase de la española Salud Hernández Mora. En el periódico El Tiempo. En el periódico El Tiempo, eso es, que me parece muy buena, que dice que la democracia torcida no conquista corazones intimidando. Me parece muy buena frase para concluir, porque yo creo que a base de coartarnos, a base de obligarnos, no van a conseguir que salgamos a las urnas, que vayamos a las urnas a votar con ganas, sino todo lo contrario, van a conseguir recelo por nuestra parte y que no tengamos ningún tipo de ganas de votar. Entonces, que hagan buenas campañas electorales y verás cómo sí vamos todos a las urnas y con entusiasmo, además, y no con rabia y obligados. No me equivoco, si lo que usted quiere significar es voto obligado. ¡Joder! Por supuesto que voto no obligado. ¡Joder! Digo. Miguel, Cindy, buenas noches, mil gracias. Gracias a ti, Juan, gracias. Su conclusión. Bueno, mi conclusión es que esto hay que tomarlo en serio. Creo que lo que nos han presentado a última hora sin haber sido incluidos ni siquiera en un proyecto, debemos estudiarlo con cuidado y debemos darle la oportunidad a los 7 debates que faltan para corregir esto que creo que es un error. Yuriko. Bueno, yo pienso que los ciudadanos tenemos el derecho de elegir y escoger a nuestros gobernantes, entonces pienso que el voto obligado pues, no es una buena opción, pero tenemos que tener también conciencia de que nosotros mismos elegimos, entonces salir a votar, así sea un voto en blanco, pero tener la conciencia y el deber como ciudadanos para salir a votar. Señor presidente, su conclusión para los colombianos. Mi conclusión es que hoy me comprometo con los colombianos que los debates que vamos a dar en las plenarias donde yo presido serán debates con mucho equilibrio. Nos vamos a tomar el tiempo necesario para estudiar esta nueva reforma de equilibrio de poderes, porque temas como el voto obligatorio, la lista cerrada y el
corte que están proponiendo son temas que hay que estudiarlos muy bien para que después no salgan diciendo que las cosas no funcionaron o que metieron a última hora los mal llamados micos. Sí. ¿Le puedo hacer una preguntita de 10 segundos con una respuesta de sí o no? ¿Va a defender el bolsillo de los colombianos? Sí. Gracias, presidente. Déjenme ustedes hacer una consideración, les pido permiso. El voto obligatorio no resuelve los problemas de la democracia, resuelve una parte de los problemas de la democracia. En Europa el voto obligatorio ha funcionado en el Reino de Bélgica, en el Principado de Luxemburgo, pero el voto obligatorio ha sido rechazado en el Reino de Holanda y en la República de Austria. Ha funcionado también en Australia, tengo que decirlo, y en Latinoamérica funciona en México, en Panamá, en Perú, en Argentina, en Paraguay y en Bolivia. En Colombia el voto obligatorio nunca ha existido, ahora está el debate. Ustedes son los ciudadanos que van a decidir, pero déjenme comentarles esto. Miren, en términos de libertades y en contexto teológico, por ejemplo, el hombre es libre de creer o no creer en Dios. El hombre no está obligado a ejercer el mayor acto de libertad de ese hombre, que es escoger si cree o no cree en Dios. Es decir, creer en Dios es una opción. Ahora, en términos de democracia y política, el mayor acto de libertad de un ser humano es votar. Es decidir libremente, quién o quiénes lo gobiernan. Presidente, mil gracias. Gracias a usted. Me sentí honrado con su presencia. Muchas gracias por invitarme. Espero que vuelva. Cuando usted me invite. Doctor Miguel, espero que vuelva. Claro que sí. Mire a Cindy y mire a Yuriko. Muchas gracias. Ok. Y ustedes, queridos televidentes, nos vemos en 8 días, siempre acá, en Los Ángeles de Juan. Gracias por la sintonía, gracias por escribirme. Soy Juan Guillermo Ríos. Buenas noches. Los Ángeles de Juan.